Informe 24, con Jania Novel. El gobierno de Tabasco, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, tomó la decisión de reservar por 5 años las declaraciones patrimoniales y de intereses de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública en los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Merino. Bermúdez ha sido señalado, como todo el mundo sabe, como ustedes lo saben, como presunto líder del grupo delictivo conocido como La Barredora, y actualmente enfrenta procesos judiciales. Bueno, esta decisión rarísima, extrañísima, ha levantado muchas dudas sobre transparencia, rendición de cuentas, el equilibrio entre la investigación y el derecho ciudadano, pues a que conozcamos la información pública. Vamos a platicar sobre este tema. Vamos a conversar con David Saucedo, nuestro queridísimo David, analista de temas de seguridad y corrupción, consultor sobre esto. David, muchas gracias, muy buena tarde. ¿Qué tal, Jania? Quiero saludarte, a tus órdenes. Igualmente, ¿qué significa que una declaración patrimonial se reserve por 5 años? Y justo cuando el hombre está en el foco de atención, que lo expulsa a Paraguay y está metido pues en un verdadero escándalo, y no solo escándalo, es un delito serio y grave, que todos los días aparecen nombres, muertes que son también muy extrañas. El gobierno federal se enoja cuando les preguntan que qué casualidad, y todavía se atreven a decir a la prensa seria, No voy a contestar esa pregunta. ¿Qué opinión te merece todo este enramado, esta madeja complicadísima, y que se reservan la información por 5 años? Bueno, es una mancha a la investigación que se sigue en curso en contra de Hernán Bermúdez. Se sabe que hay implicaciones no solo criminales, sino también políticas, incluso de tipo internacional. De ahí que uno hubiera esperado justamente lo contrario, que hubiera un proceso transparente, con apego y respeto, apego al debido proceso, pero que se estuviera proporcionando de manera continua, de manera regular, datos acerca de los avances de la investigación, que ya muchos de ellos son de conocimiento público. La propia prensa mexicana en sus áreas de investigación está realizando también lo propio. Entonces me parece que es un intento un poco burdo por parte de las autoridades de México por mantener ocultas algunas de las circunstancias que seguramente serán objeto de negociación. Se entiende que Hernán Bermúdez, durante su trayectoria como funcionario y sobre todo por su trayectoria criminal, acumuló un patrimonio, una riqueza de procedencia ilícita. Se entiende a su vez que parte de esa riqueza, ya confiscada por el Estado mexicano para resarcir el daño patrimonial, el producto de haber direccionado el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública en respaldo de los grupos criminales. Pero también se entiende que Hernán Bermúdez, en su estrategia de negociación, no solo buscará su libertad, sino que algunos de sus colaboradores no sean llevados a proceso, y de igual manera conservar parte de esta riqueza inexplicable que posee. De allí que si el Estado mexicano lo que hace es poner en reserva los bienes que están a nombre de Hernán Bermúdez y seguramente de sus prestanombres, lo que hace es dejar fuera del ojo y del escrutinio público algo que tendría que conocerse. En el caso de muchos procesos en contra de exgobernadores, nunca se ocultaron los patrimonios, que tuvo acceso a los mismos y se conoció. Incluso la prensa pudo hacer ejercicios de calcular cuál salario habían tenido como funcionarios y cómo es que podían tener un patrimonio que superaba muchas veces ese salario. Entonces es una mancha, sin ninguna duda, un error que están cometiendo las autoridades. Espero que entiendan que están cometiendo una falta grave y que redireccionen. La única manera es generar presión para que toda esta información se dé a conocer. Claro, aquí el problema es que este recurso debe usarse con una justificación sólida, ¿no? De lo contrario, pues se percibe como un intento de ocultar información, y no tenemos claro, como bien nos dices, por qué y para qué. Todos los bienes que... En el pasado... Sí, los bienes que pudo haber adquirido, pues ¿quién se los va a repartir, no? Y en el pasado, cuando la autoridad ha procedido de manera similar, no es la primera vez que en un proceso contra algún político pone en reserva sus datos patrimoniales, se ha utilizado esta información para solicitar sobornos. Es decir, las propias autoridades judiciales, cuando tienen un pez gordo en proceso, lo que hacen es llegar a negociaciones con estos personajes. Tengo muy en claro, por ejemplo, en el caso de un exgobernador de Veracruz, toda la riqueza que acumuló, riqueza producto de desfalcos al erario público, al final sus propios juzgadores se repartieron el botín. Una tercera parte de esos recursos fueron reintegradas a las arcas del estado de Veracruz. Otra tercera parte se la quedaron
los juzgadores de este exgobernador, que ya me imagino sabrás a quién me refiero. Javier Duarte, ¿no? Exacto. Y una tercera parte se la quedó el exgobernador, que fue el que se robó este recurso. Entonces, con base en las experiencias que sabemos sí suceden, episodios que han ocurrido en estas negociaciones clásicas de la política mexicana, da la impresión de que quienes están juzgando a Hernán Bermúdez están viendo la posibilidad de quedarse con parte de este patrimonio y de esa riqueza. De otra manera, no se explica a uno como por qué poner en reserva, porque además son recursos, es un patrimonio que seguramente se adquirió con recursos de procedencia ilícita, que tendría que integrarse a las arcas del Estado mexicano, ponerse a subasta, entregarse al Instituto para devolver al pueblo robado, entregarse a los bienes del SAT. Es decir, hay un camino judicial que tendría que tener estos recursos, incluso las cuentas bancarias tendrían que ser incautadas por la Comisión Nacional Bancaria o en su caso por la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero si se mantiene en la opacidad, pues muchos de estos procedimientos no podrían ejecutarse. Todo está muy, muy enredado y sin duda parece que es uno de los escándalos más graves que enfrentará este sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Siguen apareciendo personas ligadas a este tema del robo de combustible, asesinadas de manera muy extraña, probablemente relacionados, y esto de reservar los bienes y los inmuebles de este hombre. Y una pregunta más en este extraño caso, no quiero dejarte ir sin que me des tu opinión. Lo corren del país finalmente, no se hace el trámite de la extradición, simplemente dice Paraguay entró de manera irregular, así que pues es una persona non grata, ¿no? Y lo sacan de Paraguay, pero en la salida pues lo hubieran traído en camión, ¿no? Tantas horas de trayecto cuando el vuelo pudo llegar de manera directa sin hacer estas dos escalas. Dicen por ahí, y como periodistas, piensa mal y acertarás, esta escala que hacen Chiapas, ¿no te suena rara, David? Digo, no quiero elucubrar, pero sí lo quiero preguntar. ¿No habrán ido a negociar por ahí a Palenque, al rancho este que está bien lejos de la ya sabes dónde? Y ya sabes de quién hablo. Ciertamente fue algo extraño el trayecto de no solo horas, sino varios días, desde que es detenido, desde que se decreta su expulsión del Paraguay. No se conoció tampoco a detalle cuáles fueron las gestiones que realizó el gobierno de México para lograr esta extradición. También surgió la hipótesis de que los Estados Unidos habían presionado a Paraguay para que se diera este envío fast track. Pues no fue tan fast track porque hizo escalas y que seguramente durante ese trayecto las autoridades mexicanas, antes de que estuviera ya en custodia de la Fiscalía General de la República, tengo entendido, otras dependencias de seguridad pública en México pudieron dialogar con Hernán Bermúdez. Sí. Esto, te reitero, tampoco es nuevo. En el pasado, cuando narcotraficantes de alto perfil eran detenidos, normalmente las negociaciones con ellos se hacían en el avión, antes de que estuviesen a disposición de la Fiscalía y antes de la Procuraduría, porque había intereses oscuros de las corporaciones de seguridad pública en llegar a acuerdos previos con los narcotraficantes antes de que estuvieran en contacto con sus abogados o que dieran sus declaraciones preparatorias. Yo coincido con tu apreciación. Esta sospechosa escala que se realizó en el sureste mexicano es muy posible que se realizó con la intención de que emisarios del gobierno de México tuvieran contacto con Hernán Bermúdez y llegaran a preacuerdos, a efectos de que cuando Hernán Bermúdez estuviera rindiendo su declaración preparatoria, ya estuvieran reflejadas en estas declaraciones los primeros acuerdos. Mencionar ciertos temas, no mencionar ciertos personajes, mencionar a otros tantos personajes para que él tuviera algunos beneficios carcelarios. Incluso también quizá amenazas no tan veladas de proceder en contra de su patrimonio, de sus familiares, algunos de ellos involucrados, porque ha circulado también la versión de que Hernán Bermúdez tiene como prestanombres a algunos de sus familiares cercanos. Sí. Entonces, también existe la hipótesis de que quizá poner en reserva estos patrimonios es uno de los objetos de no confiscarlos, es decir, de no ir en contra de familiares que tienen a su nombre propiedades, cuentas bancarias, terrenos, casas. Entonces, hay un mar de hipótesis, un mar de versiones, pero esto es producto de la opacidad del gobierno mexicano. El gobierno mexicano había sido transparente de principio a fin, incluso permitiendo que medios mexicanos acompañaran a Hernán Bermúdez en su trayecto, pues todo esto no habría generado el sospechosismo
que existe ahora en México sobre este caso. ¿Qué papel puede jugar la Fiscalía General o las autoridades federales justo en este asunto cuando cada vez se enreda más y se opaca más? Están perdiendo credibilidad. Es una pelea que se está llevando en el frente judicial, en el frente político y en el frente mediático. Si las autoridades siguen cometiendo este tipo de errores, sin importar que la investigación esté bien armada, la carpeta de investigación esté consolidada con los elementos de prueba suficientes, aunque haya un veredicto, un fallo bien sustentado, todos estos errores de proceso, de transparencia, de falta de opacidad, pues pueden empañar el resultado final. El proceso en sí mismo tiene que ser pulcro y no solo el fallo que se emita en contra de Hernán Bermúdez, porque se trata de un eslabón clave en el posible juicio en contra de un alto jefe de Morena. Me refiero a Adán Augusto, líder de la bancada de los senadores de Morena en la Cámara Alta. Entonces, errores como este que pueden afectar el veredicto final, la sentencia final, y puede marcar de manera permanente un proceder correcto de las autoridades si es que hacen un juicio debidamente sustentado. David, por último, ¿está ligado este asunto del robo de combustibles, el huachicol fiscal, con la barredora, con Adán Augusto y con el resto de los nombres que están surgiendo? Y la Marina, evidentemente. Sí, definitivamente. No se trata, como lo trató de sustentar Claudia Sheinbaum o Omar García Harfuch o el secretario de Marina. No se trata de una manzana podrida. Se trata de una canasta llena de manzanas podridas, totalmente aguzadas. No se trata de un hecho aislado. Se trata de estructuras de macrocriminalidad. No se trata de hechos de coyuntura. Un elemento que se corrompió, alguien que tenía una postura distinta a la institucional. La institución misma estaba al servicio de los grupos criminales. Y el sistema se reproduce a sí mismo. Habrá que ver ahora si la actual Secretaría de Seguridad Pública sigue en respaldo de la barredora o bien está apoyando a los grupos contrarios a la barredora, porque la barredora también se quebró una división al interior de este grupo criminal. Entonces sí, definitivamente lo que tenemos es una corrupción no individual, sino estructural. No tenemos a elementos de crimen organizado que se infiltraron en el estado de Tabasco, sino el gobierno del estado de Tabasco operando en su conjunto a favor de grupos criminales. Y no solo en temas de seguridad, sino de acuerdo con lo que está señalando uno de los testigos protegidos de este caso, también tuvo participación en el proceso electoral en el que resultó electo Adán Augusto. Entonces no estamos hablando de una corrupción circunscrita a temas de seguridad. Se trata de una sinergia y de un esquema de gobernanza criminal en el estado de Tabasco, tal y como lo existe en el estado de Sinaloa y en otros estados de la República. Gobernanza criminal, es muy elegante el término, podríamos decirlo narcogobierno. Totalmente, mejor no lo pude haber dicho. Con eso nos quedamos, David. Como siempre, agradecemos muchísimo tu análisis, que nos ayudes a entender qué demonios está pasando hoy por hoy y cómo se está complicando cada vez más este asunto del narco y las autoridades. Es David Saucedo, experto en estos temas, consultor precisamente en asuntos de seguridad, corrupción, narcotráfico y seguridad nacional. David, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Otro para ti de regreso, Jaime. Saludos. Saludos. Vamos a hacer una pausa y seguimos aquí en Informe 24. No se vayan, volvemos.